Una vez más, Producciones Crejen entrevistando a los 9 valores. En esta ocasión tenemos a Milarito Vivanco. ¿Cómo está, Milarito? Tu saludo para Crejen. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿no? Con Producciones Crejen, con Genaro acá. Gracias por entrevistarme, ¿no? Y por dar oportunidad a los nuevos valores, así como yo y muchas compañeras. Qué bueno, Milagros. Es la idea, ¿no?, de apoyar a los nuevos valores, pues, ¿no? Dime exactamente de qué parte es usted. Yo soy de Huancavelica, ¿no? De Huancavelica, Tierra del Mercurio, donde se encuentra el amor verdadero. Mira, tú eres mi paisana. Mira, yo soy de Huancavelica por parte de Guaitara. ¿Y tú qué parte eres de Huancavelica? Soy de Angaraís, con Gaya. Dime, ¿qué tiempo estás cantando ya? Tengo 5 añitos, 5 años. Pues dime, ¿tienes alguna composición en tu haber, así algunos temas que pertenecen? Sí, hay temas bonitos, como por ejemplo Mi Amorcito, ¿quién será? ¿No? Todavía estoy soltera y estoy en busca de mi amorcito. Ya algún día lo voy a encontrar. ¿Podrías interpretar ese tema un pedacito a capela? ¿Podría ser esa tu composición? Claro que sí, para todos los solteros, ¿no? Para todas las solteritas, así como yo, esta canción con mucho cariño. ¿Quién? Mi amorcito, ¿quién será? ¿Quién? Mi amorcito, ¿quién será? El huanoqueño, el ancashino, el norteñito, ¿quién será? ¿Quién será mi vida? ¿Quién mi cariñito? ¿Quién me suncosúa? Que me ame de verdad. ¡Qué bien, Milagros! ¿Cómo así te inspiraste en esa canción? Bueno, me inspiré porque a veces hay chicos que te fallan, ¿no? Entonces me hice la pregunta, ¿y quién será mi amorcito? ¿Cuándo lo voy a encontrar? Bueno, pues acá estoy buscando. ¿No lo encuentro todavía? Todavía no lo encuentro porque estoy buscando un amor fiel, ¿no? Que sea sincero, ¿no? Entonces no hay, pues. No hay que buscarlo con lupa. Eso sí, las huancalinas son bien exigentes en esa parte, ¿eh? Sí. Por algo le dicen donde se encuentra el amor verdadero, tú ya lo sabes, ¿ya? ¿Sí o no? Así es, así es. Dime, Milagros, ¿a qué parte has viajado con tu música? He viajado a Huánuco, a mi tierra, y más que nada a la parte de, se podría decir acá, Cañete, también ¿cómo se llama este lugar? Huacho, ya son así cercas, ¿no? Zonas cercas que me llevan porque más que nada también imito a nuestra amiga Sonia Morales con mucho cariño, espero que no se moleste, también a nuestra amiga Dina Paucar, que me encantan las dos, son unas reinas ahí, entonces a veces me llevan como imitadora, ¿no ves que yo soy está de moda? Bueno, eso me dicen, entonces siempre me contratan. Ah, sí, mira tú, a ver, que queremos escucharte por decir a Sonia Morales un tema que te hagas. ¿Cómo te sale Sonia Morales? Vamos a ver, escuchate. A ver, una canción que ya, bueno, siempre ya lo llevan en la mente toda la gente, Perdóname. Perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir. Perdóname, te pido, por favor. Perdóname, porque este corazón se enamoró de otro querer. Soy honesta con él, también contigo. A él yo lo quiero y a ti te he olvidado. ¿Y ya has ido a concursar a Yo Soy? ¿Te has presentado? Así es, me he presentado, pero bueno, pues acá mi amigo Ricardo, ¿no? Con mucho cariño también. Mari Carmen, Katia, me dijeron todavía falta para la voz de Sonia. Vamos a ver qué trabaja. He ido 2 veces. Claro. Y otros compañeros que tengo han ido como 5 veces y sí han logrado entrar a la gala de Yo Soy y espero que tenga esa suerte. Estoy yendo
No, ahora último también me he presentado, como yo soy Dina Pauca. Ya, qué bien, qué bien. Bueno, sigue entrando, pues, vas a llegar, la próxima vas a entrar, pues, ¿eh? Sí. Bueno, me han ayudado con los contratos. Claro, lógicamente. Milagros, ¿qué les puede decir a tu amigo del Facebook que te van a ver? Bueno, a todos mis amigos, el público, ¿no? No podría decir mí porque no lo compré. Claro. Pero el público en general que me sigue, ¿no? Gracias por sus apoyos, por sus lindas palabras, ¿no? Y bueno, tienen para rato Milagros Vivanco. Esta es una entrevista más, ¿no? Con Genaro. Muchísimas gracias. Y Producciones Creagen. Ya, así es que me van a ver en el Facebook. Ya, un saludo muy especial para toda esa linda gente y un besito con mucho cariño y muchos abrazos. Qué bueno, Milagros. Milagros, dime, número para contratos, pues, para que te llamen y te compren tus hijos, ¿eh? Ahora sí, acá están los números para contratos: 980-87-2568. Ok, solo contratos, ¿eh? Así es, solo contratos, no para maltratos. Dime, Milagros, ¿en tu familia alguien cultiva la música? Uy, nosotros somos una familia de cantantes. Ah, Sí, así es. Mi tío, bueno, toca guitarra, no, tocaba, falleció ahí. Él pues tocaba sus músicas de nuestra amiga muy recordada y me pongo triste cuando me acuerdo de ella, Pastorita Guaracina. Es una hermosa mujer y una hermosa voz. Y bueno, tocaba de ella, de nuestro amigo Picaflor de los Andes, ¿no? Y de muchos artistas más, bueno, son los más recordados, ¿no? Mira, tú sí eres una eminencia en los cantos, pues, Pastorita Guaracina, Flor Bucarina, son los grandes, pues, ¿no? Y ustedes están siguiendo el mismo paso, pues. Así es, amigo. Entonces, como te digo, mi tío tocaba guitarra, entonces de ahí yo ya venía cantando ya. Y bueno, mi familia, mis hijos ahora son, o sea, también tocan, sí, están siguiendo los pasos. Eso viene de familia por lo que veo, pues, ¿eh? Así es, lo tenemos en la sangre. Bueno, pues, Milagro, pues, te hemos hecho una pequeña entrevista, ya en otra oportunidad tenemos otra entrevista, ya con una producción. A todo esto, ¿cuánta producción tienes? Bueno, tengo una producción, tengo mi producción musical y también voy a lanzar el videoclip. Estamos haciendo planes para septiembre más o menos, o si no para mi cumpleaños. Mi cumpleaños es en diciembre. Mira tú, ¿lo vas a hacer acá ahí lo vas a hacer o vas a hacer en otro sitio? Yo lo voy a hacer acá en Centro de Lima, lo voy a hacer en lo que es otro local, ¿no? Tres Carabelas está de moda, sí, pero yo lo voy a hacer en Chabuca Granda, en el local Chabuca Granda. Bueno, ahí estaríamos cubriendo esa información, pues, ¿eh? Sí. Bueno, Milagro, tu despedida, pues. Bueno, muchísimas gracias, Genaro, otra vez, ¿no? Estoy muy agradecida de que estés apoyando a nuevos talentos como yo, como ya lo repetí también de mis amigas, mis compañeras, ya estoy viendo a muchas ahí en la entrevista y bueno, darte las gracias y muchas gracias. Producciones Creagen. No tiene por qué, linda, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? Gracias.